Sí, la inactividad del canal se debe a que he estado completamente enganchado a Skyward Sword. Ya solo me faltan 3 piezas de corazón y conseguir la Trifuerza y las batallas finales. Realmente no me arrepiento de estar en el barco de Skyward desde el comienzo. Siempre lo recordé como el Zelda con la mejor historia en la franquicia. El juego no es perfecto, pero realmente lo estoy disfrutando y me he dado cuenta de tanto que tiene que sin él Breath of the Wild no existiría, y eso es lo que vamos a hablar hoy aquí. Pero antes de continuar, solo quiero invitarte a que si te gustan estos videos, me apoyes dejando tu like y tu comentario. Eso me ayuda mucho a que YouTube me siga recomendando. Y también, si aún no estás suscrito, ahora es el momento. Ahora sí, continuemos. Un mes antes del lanzamiento de Breath of the Wild en el 2017, Eiji Aonuma participó en una entrevista donde mencionó que los comentarios de los fans sobre Skyward Sword en la configuración de la exploración del mundo abierto de Breath of the Wild. Así que hubo algo que los fanáticos dijeron antes de comenzar el desarrollo que cambió lo que pensaba. Hubo un fan que dijo que realmente amaba Zelda, pero mientras jugaba Skyward Sword extrañaba experimentar este enorme mundo en el que podía montar a Epona. Y en algún lugar dentro de mí sentí lo mismo. Para Breath of the Wild es algo en lo que definitivamente pensé. Por esto sabemos que las deficiencias de Skyward Sword fueron un factor determinante para forjar a Breath of the Wild en el juego que se convirtió, pero creo que su influencia va aún más lejos, como se puede ver en las múltiples facetas del juego. Lo primero que se nota de inmediato es el estilo artístico. Breath of the Wild muestra una presentación mucho más amplia de la mezcla de arte realista y sombreado que vimos en Skyward Sword, y se dice que ha sido influenciado por la pintura al aire libre, lo que genera un estilo más vibrante que Skyward Sword. El medidor de estamina fue una adición a la saga Zelda en Skyward Sword, aunque su implementación fue muy limitada. El concepto se ejecutaría en su máximo potencial hasta Breath of the Wild. Por último, el manto de aterrizaje fue una característica transferida de Skyward Sword, eventualmente evolucionando hacia el parapente, un elemento clave para viajar rápidamente por el mundo, resolver acertijos en santuarios y bestias divinas, o ayudar a Link en el combate. Otra cosa que también es visible es el hecho de que el escudo se te podía romper, mecánica que fue llevada años más tarde a Breath of the Wild. Todas estas características son dignas de mención porque fueron los elementos llamativos de la revelación del juego en el E3 del año 2014, y las imágenes de su juego en la demostración que vimos durante los Game Awards del año 2014. En aquel entonces estaba claro que se trataba de una evolución de Skyward Sword en muchos sentidos, pero las similitudes van más allá de los pensamientos iniciales. Breath of the Wild podría describirse mejor como la visión del juego original de Skyward Sword finalmente realizada. Antes del lanzamiento de Skyward Sword, Aonuma participó en una entrevista donde transmitió que con Skyward Sword querían intentar que las fronteras entre las mazmorras y el mundo abierto fueran perfectas. Si miras a The Legend of Zelda como una saga, hay algunas cosas que son bastante tradicionales en la estructura del juego, ya que tienes un área de campo tradicional y luego un área de mazmorra. Entonces, un área de mazmorras. Pensamos que tal vez las áreas de mazmorras no sean solo ese lugar donde vas y luchas contra algunos enemigos, resuelves un rompecabezas y derrotas al jefe, pero tal vez podamos hacer algunas áreas de campo que operen como mazmorras, o tal vez tengamos mazmorras en las que no solo vas a luchar contra enemigos, sino tal vez una mazmorra donde digas que pierdes tu espada y tienes que huir de los enemigos y resolver acertijos. Nuevamente, estamos tratando de mezclar y eliminar algunas de las fronteras entre las mazmorras y los campos para que las cosas parezcan ser, no quiero decir más suaves.
Más tarde, durante un segmento de Iwata, le preguntan sobre Skyward Sword después de su lanzamiento. Se mencionó que iban a haber caminos y un mundo abierto adecuado que se conectara con cada región geográfica del juego, pero descubrir cómo diseñarlo se convirtió en un desafío tal que el equipo optó por no conectar las regiones en absoluto. Por lo general, cuando creamos un juego de la saga Zelda con un cuerpo de tierra continuo, necesitamos una parte superpuesta para unir un camino del juego al siguiente. Esta vez hicimos todo tipo de juego para las áreas de bosque, volcán y desierto, y necesitábamos crear caminos para ir y venir entre esos lugares. Cada vez fue una gran lucha descubrir cómo manejar esos caminos. Los caminos son particularmente esenciales para un juego como The Legend of Zelda. Eso es correcto, pero lo primero que pensamos esta vez fue que quizás no necesitábamos esos caminos. ¿Qué quieres decir? Bueno, Fujibayashi-san y yo hablamos durante mucho tiempo sobre cómo si pudiéramos hacer que el juego en cada área fuera denso, entonces no tendríamos que unirlos físicamente entre ellos. Unos años más tarde, durante la primera Wii U Direct del 2013, Aonuma abordaría que eliminar una estructura lineal para Skyward Sword se convirtió en una inversión excesiva con el tiempo que tenían, a pesar de que era algo que querían probar, y aseguró: Zelda Wii U finalmente sería el juego para ejecutar esta filosofía de diseño. Nuestra misión al desarrollar este nuevo juego de Zelda para Wii U es claramente repensar las convenciones de Zelda. Me refiero a cosas como la expectativa de que se supone que el jugador debe completar mazmorras en un orden determinado, o que se supone que debes jugarlo solo, las cosas que hemos llegado a dar por sentadas recientemente. Queremos dejar de lado las convenciones, volver a lo básico y crear un juego de Zelda recién nacido para que los jugadores de hoy puedan disfrutar al máximo de la verdadera esencia de la franquicia. De hecho, habíamos trabajado en este tipo de desafío con Skyward Sword, pero no pudimos esforzarnos en cambiar la estructura de ruta lineal del juego. Espero poder hablarles con más detalle en un futuro. Entonces, en esencia, Breath of the Wild fue el fruto de una filosofía de diseño que se intentó, pero no fue factible para su predecesor. En lugar de innovar con escala, la esperanza de Skyward Sword se convirtió en los controles de movimiento vinculados al manejo de la espada, que serían una característica innovadora, pero se encontró con un entusiasmo menos que optimista. Breath of the Wild finalmente cumplió esas esperanzas de eliminar la linealidad que estaba destinada a Skyward Sword, y terminó siendo un juego bastante innovador por apartarse un poco de la fórmula Zelda. Así que Breath of the Wild se puede describir mejor como el Skyward Sword con todo su potencial de juego finalmente realizado, y esto es quizás aún más cierto en la próxima secuela. Más allá de la jugabilidad, también creo que ata los finales narrativos perdidos que Skyward Sword puso en marcha. Teniendo lugar como el primer juego cronológicamente, Skyward Sword se suponía que debía ofrecer una filosofía de fondo a cosas presentadas en juegos posteriores, no crear nuevas preguntas. Desafortunadamente hizo más de lo último. Este es un punto de la trama que rara vez se menciona, pero para mí siempre fue imperdonable. Hylia renuncia a su inmortalidad para que algún día se pueda usar la Trifuerza. He pasado más tiempo del que me gustaría admitir reflexionando sobre el significado de estas líneas, pero fue en vano. Seguramente no puede significar que si Hylia permaneciera inmortal, esto contrarrestaría las propiedades de la Trifuerza que concede los deseos. Si eso fuera cierto, los deseos de Demis para obtenerlo siempre serían en vano, y todo el dilema sería trivial. Entonces me llegó la respuesta. Hylia tenía la intención de que su reencarnación mortal fuera la que aprovechara la Trifuerza. Me convencí de que este sería el significado de esas líneas, pero me desconcertó que tal perspectiva se presentara como si no se cumpliera narrativamente en el juego.
y ahí es donde entra Breath of the Wild. En Breath of the Wild se da a entender que el poder de Zelda proviene de la propia Trifuerza y no solo del Triángulo de la Sabiduría. Parece que está aprovechando la Trifuerza completa. Y si esto es cierto, no puedo ver esto más como el cumplimiento del plan de Hylia de hace mucho tiempo, aunque el estado canónico de Hyrule Warriors Age of Calamity es discutible. Sus eventos giran en torno a un deseo desconocido sobre la Trifuerza que hizo Zelda, pero ese no es el punto. La conclusión es que Age of Calamity podría confirmar que Zelda tiene toda la Trifuerza. El sacrificio de Hylia no estaba destinado a completar el círculo de inmediato. Se suponía que tenía poderes relacionados con el tiempo, por lo que pudo haber estado mirando hacia el futuro lejano y vio que una reencarnación mortal de sí misma podía usar la Trifuerza. Tener las estatuas de la diosa en todo Hyrule, así como los manantiales en ruinas que Zelda tuvo que aventurarse para despertar sus recuerdos como Hylia, también vincula estrechamente el juego con Skyward Sword, y parece que decidieron hacer una conexión firme entre Ganondorf y The Mist, lo que expande la tradición iniciada en Skyward Sword. Hace 2 años, cuando salió el tráiler de la secuela de Breath of the Wild, mi mayor conclusión fue que sentí que el arco de la historia de Ganondorf se había convertido en un paralelo de The Mist cuando sus días estaban contados. Visualmente, parece haber una conexión entre ellos. También me di cuenta, basado en el reciente tráiler, de que la verdadera forma de Ganondorf está separada de él, por lo que para evitar esto adopta la monstruosa forma de la calamidad. Esto es similar a que The Mist sea despojado de su forma natural y adopte la forma del durmiente. Hay muchos diálogos en Breath of the Wild que hace referencia a cosas como el espíritu del héroe y la diosa reencarnada que se levanta para enfrentarse a la amenaza recurrente de la calamidad Ganon. Esto tiene sentido si realmente están tratando de atar la narrativa de Skyward Sword. Sin embargo, la mayor similitud entre estos títulos y Skyward Sword es el avance mucho más reciente del E3, con un personaje que suponemos que es Link explorando las Islas del Cielo. Cuando vi este metraje pensé, vaya, esto es lo que se suponía que era Skyward Sword. Parece que esta es la visión original, al menos en términos de jugabilidad, que tenían para Skyward Sword. Un mundo de superficie no lineal, expansivo y un cielo lleno de varias islas flotantes que son atractivas para explorar. Sin duda, se parece más a lo que se esperaba de Skyward Sword fuera hace una década. Creo que a la luz del lanzamiento de Skyward Sword HD, probablemente haya una conexión entre todos estos juegos. La evolución de la filosofía del juego es evidente porque está registrada. Narrativamente, no estoy seguro de que hasta qué punto planean vincular los juegos, si es que lo hacen, pero parece que eso es algo sobre la mesa por las imágenes que tenemos de la secuela de Breath of the Wild. Una de mis teorías en este momento es que habían personas viviendo en el cielo que no migraron a la superficie después de Skyward Sword. Entonces, tal vez la secuela de Breath of the Wild es un redescubrimiento de la historia de Hylia en las nubes. Incluso si esa no es la dirección que toma, no creo que todas las conexiones entre estos títulos puedan pasarse por alto. Y hasta aquí el video de hoy, pero antes de irme quiero que me digas en los comentarios cuál es tu teoría con respecto a la secuela de Breath of the Wild. He leído muchas y algunas tienen cierta coherencia y otras realmente no tienen ni pies ni cabeza. Espero que las dejen. Los estaré leyendo a todos, y si te gustaría que hiciera un video con mi teoría sobre la secuela, también puedes decírmelo. Posiblemente entre todos logremos armar una teoría más que decente. Y muchas gracias por quedarte hasta el final del video, espero que fuera de tu agrado. No te olvides de darle a like y compartir. Nos vemos en los comentarios.